Dios te bendiga, hermano. Te habla el pastor Gustavo Lemus de la Iglesia de Cristo Emmanuel Ministerios Palabra de Fe. Es un gusto poder saludarte a través de estos medios. Siempre es nuestro deseo que tú puedas ser bendecido a través de las redes sociales, a través de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de Salmo 122, versículos 6 al 7. Y la palabra dice que oremos por la paz de Jerusalén. Nosotros entendemos de que hoy en día hay muchos países que se rebelan contra Israel, que tienen malos sentimientos, que tienen malas intenciones contra el pueblo de Dios. Pero Dios nos manda a que bendigamos al pueblo de Israel, que oremos por Jerusalén. Y es necesario que cuando nosotros oremos, le pidamos al Señor que siga bendiciendo y prosperando a Jerusalén. Salmo 122 dice lo siguiente: pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Interesantemente dice, sea la paz sobre los que te aman. Entonces la Biblia es muy clara cuando nos da las instrucciones que debemos de amar al pueblo de Dios. Necesitamos nosotros bendecir al pueblo de Dios. Génesis capítulo 12 dice de que si bendecimos al pueblo del Señor, el Señor nos bendijera a nosotros. Bendeciré al que te bendiga y maldiciré al que te maldiga. Por eso Salmo 122 es bien claro. Ahora, yo quiero hablar un poquito acerca de la historia. Este es Jerusalén, la eterna capital de Israel. Aquí podemos ver the Western Wall, lo que es el templo en Israel. Está dividido en tres secciones: una sección para los judíos, otra sección para los cristianos y otra sección para los árabes. Usted sabe que hay continuamente una lucha entre los palestinos que dicen, no, esta es nuestra tierra, este es nuestro templo. Es más, construyeron lo que usted mira, el domo de oro ahí. Fue donado por Jordan, el estado de Jordania. Gastaron alrededor de $40 millones para poner el oro puro, nardo puro, en lo que es la mosquita que tienen los árabes ahí. Pero si usted lo ve, está encima del templo. Lo que queda son paredes, ¿verdad? Pero sabemos de que el Señor ya no está ahí. El Señor habita dentro de nuestros corazones. Ahora, fíjese que interesantemente, Israel nació en el 14 de mayo de 1948. Es el nacimiento del Estado de Israel por Ben Gurion, David Ben Gurion. Ya son 71 años que el embajador de Guatemala en la ONU, el doctor Jorge García Granados, era miembro del Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Desempeñó un papel crucial para convencer a los países latinoamericanos a votar a favor de la resolución 181 de la Asamblea General, que pedía partición de Palestina obligatoria en un estado judío y un estado árabe. Entonces, cuando se estaba creando o se estaban haciendo los planes para que Israel llegara a ser una nación, había el doctor Jorge García Granados, que él era el embajador de Guatemala en la ONU. De hecho, Guatemala pues tenía uno de los últimos votos para que llegara Israel a ser uno de un país como lo es ahora, un estado fructificante. De primero fue Estados Unidos y luego Guatemala. No que sea el último voto, pero fue uno de los votos determinantes, en otras palabras, para que el pueblo de Israel llegara a fructificar. Y fíjese, hermano, que interesantemente sigue diciendo la historia. El presidente de la Knesset, Julie Edelstein, decía esto: podría ser que sin Guatemala la resolución en ese fatídico día no hubiera pasado y la historia sería muy diferente.
Eso es lo que dijo el presidente de la NESE, Yuli Edelstein, a Morales, a Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, durante su visita a Israel en noviembre del 2016. En ese momento el primer ministro Benjamín Netanyahu también recordó que creció en Jerusalén cerca de una calle que lleva el nombre del país de Morales, que es Guatemala. En casi todos los pueblos de Israel hay una calle de Guatemala porque recordamos la amistad de Guatemala y la amistad y el liderazgo de su embajador en la ONU al momento de la decisión sobre la resolución de partición. Y entonces Guatemala quedó grabada en nuestros corazones, dijo Benjamín Netanyahu. Si puede ver usted las fotos que están ahí, es la creación del Estado de Israel, y la foto que tiene a la derecha es David Ben Gurion cuando hizo la declaración del nuevo Estado de Israel. Entonces la profecía se cumple, hermano, que Dios regresa, o hacen el Elijah de regreso los judíos a lo que es el Estado de Israel. Aquí en este slide, Granados, el doctor, fue el que hizo los movimientos para convencer a los demás países para que votaran para la creación del Estado de Israel. Granados fue el embajador de su país ante las Naciones Unidas y era el miembro del Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Y interesantemente, Granados emitió la primera votación. Mire, hermano, perdóneme, me corrijo. Granados emitió la primera votación para la creación del Estado de Israel, y Guatemala se convirtió en el primer país Latinoamérica en reconocer a Israel después de la proclamación del Estado. Entonces, Granados fue instrumental, hermano. Fue instrumental en el aspecto de que él llamó a todos los demás países, a los países que son centroamericanos, tanto como Guatemala, a lo que es Honduras, lo que es Salvador, lo que es Nicaragua, lo que es Panamá, y aún países del sur que les instaron a que votaran por Israel. Entonces, la razón por la cual yo comparto esta información con usted es porque es necesario de que nosotros bendigamos a Israel, que luchemos por el bienestar de Israel, porque la palabra del Señor dice: quien te bendice, yo bendeciré, y el que te maldiga, yo maldeciré. Y fíjese, hermano, que interesantemente, hablando acerca de esto, mire lo que sigue diciendo: en el momento de la votación sobre el plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina, Granados organizó un grupo de presión de países de América del Sur para apoyar el plan de partición. En 1956, Guatemala se convirtió en el primer país en abrir una embajada en Jerusalén, con Granados designado como primer embajador. Las ciudades israelitas de Jerusalén y Ramat Gan nombran calles para honrar a Granados. Sigue diciendo: García Granados escribió sobre su experiencia sobreviviente en un libro, El nacimiento de Israel. Él explica ahí cómo fue su experiencia. Para los que no sabían, hermanos, me imagino que él se sentía, Granados se sentía junto con Israel, porque Belice, nosotros perdimos a Belice, Gran Bretaña, o lo que le llaman Britain o Inglaterra, agarró todas esas tierras. Entonces, cuando Granados fue a Israel, contempló y tuvo compasión por los judíos, porque los judíos estaban peleando por una nación después de que los exterminaron en lo que fue el Holocausto. Los nazis 1945 a 1944-43, en la Segunda Guerra Mundial, destruyeron a muchos judíos. Mataron alrededor de 6,000 judíos. Entonces los judíos necesitaban una tierra donde ellos pudieran descansar, donde pudieran
tener protección, tener un ejército, tener un lugar donde llamar casa. Por eso es de que Granados tuvo compasión, porque se recordó de nuestra situación también con Belice. Fue una situación muy difícil. Inglaterra no puede pelear con Guatemala. Es una potencia grande. Nosotros no teníamos la fuerza, la habilidad para pelear con ellos, pero bendito sea Dios por el pueblo de Israel, que siempre nos extendió la mano en tiempos difíciles. Por eso siempre ha existido una hermandad entre las dos naciones, y por eso es de que nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Quiero enseñarle este slide también, que es muy importante. ¿Por qué una pequeña nación centroamericana se convierte en pionera en Jerusalén? Entonces aquí dice: Guatemala jugó un papel clave en la creación del Estado judío, y desde entonces ha disfrutado de la asistencia de seguridad israelí. No duele que su líder sea profundamente religioso. Para los que no saben, Jimmy Morales es un hombre que es cristiano, que ha proferido su fe por el evangelio, y más del 50% de la población de Guatemala es cristiana. El domingo antepasado, después del anuncio de Trump de que movería la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, Guatemala se convirtió también en el primer país después de Estados Unidos en anunciar su instalación de trasladar su embajada a Israel en Jerusalén. Una medida que realmente era necesaria, viendo la realidad entre los dos pueblos, que son amigos. Entonces Morales, el presidente Jimmy Morales, no habló de dos estados, sino simplemente de que movería lo que es la embajada, como es de esperar, ¿verdad? Por la profunda relación que tienen los dos países. Yo quiero enseñarle aquí lo que acaba de pasar también, la votación de estatus sobre Jerusalén. Todos los que estaban a favor de condenar a Estados Unidos por reconocer a Jerusalén fueron alrededor de 128 países, y 9 países que se abstenieron, 35 países que se abstenieron, y 9 países en contra de la resolución para negar la capital de Israel, que sería Jerusalén. Los 9 países que separaron con Israel, uno de ellos fue Guatemala, Honduras también, Israel por supuesto, Marshall Islands, lo que es Micronesia, Nauru, Palau y Togo, y Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver, hermano, cuánta gente se ha levantado, cuánto odio le tienen a lo que es el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Por eso yo quiero compartir con ustedes de que es importante de que nosotros sigamos buscando del Señor, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Quiero enseñarle un slide más. Aquí está el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en su visita a Israel el año pasado, durante el cual recibió un doctorado honorario de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dije, Dios mío, tener un doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén es porque realmente es un honor. No cualquiera agarra un doctorado de la Universidad Hebrea. Yo creo que todos los siervos del Señor, pastores, apóstoles, nos gustaría tener un doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y sigue diciendo aquí: anunció su esperanza de fortalecer la cooperación bilateral en muchos campos. Guatemala tiene la relación especial con Israel, y sabemos que podemos continuar trabajando juntos en sociedad y de la mano, le dijo el presidente Rubén Rivlin.
en Jerusalén. Durante nuestra visita esperamos poder disfrutar de la rica cultura e historia de Israel y aprender de usted cómo mejorar en las áreas de agricultura, ganadería y tecnología, áreas en las que Israel ha sobresalido. Yo creo que un buen consejo para todos los que son inversionistas es comprar stocks de Israel. Es el país que más inventa y pone nuevas compañías de tecnología. Inventan teléfonos, inventan cámaras, son muy buenos para lo que es la seguridad. Entonces aquí en los Estados Unidos posiblemente nosotros compramos lo que son la bolsa de valores de Starbucks, por decir, o lo que es General Electric. Pero sería bueno empezar a invertir en lo que es los negocios de Israel, porque son los que más crecen más rápido. Tienen a lot of success, son muy buenos para hacer que fructifique su negocio. Entonces es una buena tierra para invertir. Quería compartir también acerca de los palestinos. Cuando se dio el anuncio de que iban a poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, entonces los disturbios de los palestinos empezaron. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, se unieron al coro de aprobio por la decisión de Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la maniobra de Estados Unidos como lamentable. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que tenía la intención de hablar con Trump y expresar sus preocupaciones. Usted sabe que en los últimos tiempos también lo que es Turquía va a jugar un papel muy difícil y muy duro en los últimos tiempos contra Israel. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reunido en la capital turca con el rey de Jordania, Abdullah II, dijo que la postura del presidente de Estados Unidos sería un estímulo para los grupos terroristas. Los líderes planean convocar a reuniones extraordinarias de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe en los próximos días para analizar la respuesta de la región a los movimientos de los Estados Unidos. Ahmed Abul Gheit, secretario general de la Liga Árabe, dijo que estaba sorprendido de los Estados Unidos, de que la administración estadounidense se involucre en una provocación injustificada de los sentimientos de 360 millones de árabes y 1.5 millones de musulmanes para complacer a Israel. Entonces, hermano, fíjese que se pone difícil la cosa. Hay muchos disturbios y están protestando en varios países por la movida de las embajadas. Pero yo quiero recordarle y quiero que se una conmigo para orar por la paz de Jerusalén, para que el Señor guarde a Israel. Y yo quiero darle a usted unas razones por qué bendecir a Israel. Génesis capítulo 2 versículo 3, como habíamos hablado, dice: bendiciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldiciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Isaías capítulo 61 versículo 9 dice: entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Entonces es importante que nosotros oremos y bendigamos al pueblo de Israel. Deuteronomio 28:7 dice: el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos.
Yo no quisiera ser enemigo de Israel, hermano. Levíticos 26, versículo 10 dice: y comeréis de las provisiones almacenadas, y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo. Esa es la bendición del hebreo, del judío. Dice: comeréis de las provisiones almacenadas. Ellos almacenan tanta plata, hermano, pero dice la palabra del Señor que tendrán que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo, porque la prosperidad, la bendición de Dios siempre, siempre, siempre va a estar con el pueblo del Señor, tanto como el pueblo judío terrenal como el pueblo de Dios, el pueblo judío que somos nosotros, porque la simiente en Cristo Jesús es la real simiente israelita. Éxodo 23, 25 al 26 dice: mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Interesantemente, Dios es bueno, hermano. Dios es excelente para honrar a aquellos que le honran, para bendecir a aquellos que con un corazón contrito y humilde se acercan hacia Él. Por eso, hermano, nosotros bendecimos al pueblo de Israel, les deseamos lo mejor y vamos a orar por el pueblo bendito. Y última cosa que yo quería compartir con ustedes es este slide que dice guerras victoriosas de Israel. Hay varias guerras que el pueblo de Israel estuvo. El 29 de noviembre de 1947 fue la adopción del plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina. En 1948, cuando nace la nación de Israel, es la guerra de independencia. Ahí fue cuando se levantó Egipto, Irak y Jordania. Y Israel conquista mayor parte del estado y ensanchan su territorio. Los árabes nunca estuvieron de acuerdo que Israel llegara a ser un estado y se levantaron contra ellos. La guerra de los 6 días, también conocida como la guerra de junio, la guerra árabe-Israel 1967 o la tercera guerra árabe-israelí, se libró el 5 y el 10 de junio de 1957 entre Israel y los estados vecinos de Egipto, Jordania y Siria. Increíble, hermano, cómo Dios les dio la victoria. Y Dios destruyó los tanques, el ejército de Egipto. Trataron de cruzar el río a llegar al desierto del Sinaí. De hecho, Israel les quitó el Sinaí, se los quitó totalmente. Y Israel expandió lo que es su tierra increíblemente. Y también está la guerra de Yom Kippur, guerra de Ramadán o guerra de octubre, como le dicen, también conocida como la guerra árabe o entre los países árabes e Israel de 1973. 1973 fue una guerra que fue librada, hermano, también por los estados árabes, Egipto y Siria contra Israel, el 6 al 25 de octubre de 1973. Entonces lo que le llaman el Yom Kippur, en ese tiempo es cuando estaban los judíos celebrando la fiesta de Yom Kippur, y también los árabes estaban celebrando Ramadán, que es un holiday o es una fiesta muy famoso para los árabes, donde oran y ayunan. Y allá en Meca también ofrecen holocaustos, ofrecen ofrendas, se dan regalos. Entonces fue algo muy, muy tremendo. Por esta razón, hermano, es de que me gustaría de que nosotros nos unamos para pedir por la paz de Jerusalén, que el Señor siga bendiciendo y guardando al pueblo santo. Y yo sé que cuando nosotros los bendecimos, nosotros también
vamos a recibir. Padre que estás en gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir esta información con tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, de que hay una gran bendición cuando nosotros oramos por Jerusalén. Te pedimos que bendigas esa tierra, Señor. Te pedimos que bendigas, Padre Santo, a Benjamín Netanyahu, el Prime Minister de Israel. Te pedimos que le des sabiduría a sus comandantes. Te pedimos que guardes sus fronteras, Señor, de Líbano, de Siria, de Egipto, Señor, de Jordania y de Irak, Padre. Te pedimos que los libres de todo mal. Te rogamos que abra las puertas de los cielos, Señor, y que mandes ayuda, Señor. Nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Te pedimos que extiendas tu mano sobre ella. Y sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias porque sabremos que tú regresarás una vez más al Monte Olivo, Señor, donde pondrás tus pies. Restaurarás a Jerusalén y entraremos en tu gloria. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Dios te bendiga, hermano. Te invitamos a nuestros servicios todos los domingos en el 4835 Clara Street en Cartagena, California, 90201. Si necesitas más información, puedes comunicarte con nosotros al 323-423-6003. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga y te continúe prosperando. Bendiciones.